Eh, Estoy pensando en las familias, estoy pensando en los médicos y personal de salud, estoy pensando, sí, a lo mejor en los usuarios de los servicios del Centro de Integración Juvenil o en las personas mayores, pero más allá de eso, describamos quiénes son nuestros sujetos, cuáles son sus convulsiones, sus conflictos, sus historias, hacia dónde estamos orientando sus posibilidades, sus deseos, sus sueños, incluso sus aspiraciones, decía la maestra Mari Carmen Mendoza. De qué tiene miedo, de qué desconfía, de quién se alejó, de quién se siente fragmentado, de quién se siente distante, de quién desconfía, un poquito tomando sus palabras de ayer, qué le estresa. Vamos a dar un minutito, es un trabajo individual y volvemos en un segundito, un minuto. Porque has reflexionado sobre tus sujetos. Yo, la manera en que describía mi sujeto de intervención, con el tema que yo tengo, es sobre comunidades desorganizadas. Entonces yo pensaba en vecinos obviamente desorganizados, sin empatía por los otros, con desconfianza, que se aíslan o rechazan a otros vecinos, y asimismo que al ser sujetos históricos tuvieron algún problema en el pasado con sus vecinos, lo mismo que por lo mismo que no pueden relacionarse entre ellos mismos. Ok, que ya había como conflictos vecinales causados por otras condiciones que se daban, ¿no? Sí. ¿Qué condiciones te parece a ti que ocasión? Trabajé un tiempo en cultura condominal y yo veía cada cosa. ¿Qué condiciones ves tú que hayan detonado en la historia de la comunidad conflictos vecinales? Bueno, yo lo observaba aquí de mi colonia, se podría decir. Y por ejemplo, bueno, yo donde vivo ahorita apenas llevo como 4 años, pero ya existían problemas con los vecinos en cuanto a las cerradas y así. Entonces sería como problemas que surgieron mientras se iba como colonizando dicha localidad. Bueno, yo lo observaba así desde mi colonia, que es lo que observo en este momento. Gracias. Normalmente era muy común cuando trabajaba en cultura condominal, era muy común el espacio, el conflicto por el espacio, que por el estacionamiento, que por los pasillos, que por los ruidos. Finalmente nuestra ciudad está superpoblada y llena de megaproyectos y de plazas comerciales y de poco espacio para la convivencia, la intimidad, ¿no? Entonces son condiciones que nos anteceden a los sujetos. Muchas gracias. Mónica Morales, ¿nos quieres contar un poco lo que has pensado de tus sujetos? Sí, mi sujeto de intervención lo describo como mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica ahora durante la contingencia, y pensando en su proceso histórico, seguramente ya habían habido acciones violentas hacia ellas que pues definitivamente ahora durante la pandemia no les permite sentirse seguras dentro de casa, y que al contrario está agravando esos índices de violencia doméstica hacia ellas.
Muchas gracias, Mónica. Eh, un poquito regresando a la compañera anterior, eh, no están desvinculados entonces los sujetos de su entorno, ¿no? De su entorno comunitario. Y para Mónica, el tema de los estudios de género han avanzado muchísimo y sabemos de condiciones económicas, culturales, políticas, ¿no? Que han mantenido en lo público resguardo para la violencia doméstica. Entonces creo que en eso hay bastante que decir. Tal vez habría que precisar para qué tipo de mujeres, para en qué entornos, qué tipo de familias le pertenecen estas mujeres. Eh, Mientras más precisamos con qué sujetos estamos trabajando, más fácil es detonar procesos de cambio con ellos, ¿no? Tal vez por grupos etarios de a lo mejor las mujeres jóvenes, las personas mayores o demás. Y una última, Daniela Juárez, ¿nos quieres contar un poquito de quiénes son tus sujetos? Claro, bueno, yo estoy en una clase de dilema porque estaba pensando tratar el tema de rechazo o, sí, bueno, rechazo hacia el personal de salud en esto de que han sido violentados e incluso han quemado sus casas y todo ese tipo de circunstancias que han ocurrido. Pero pues uno pensaría al principio, cuando no lo analizamos mucho, trabajar con los enfermeros, ¿no? Pero el problema, oye, enfermeras, pero el problema sería en sí los vecinos que han estado impidiendo que ellos lleguen. Sería entonces un trabajo con su propia comunidad, en plan, en el hecho vecinal. Creo que se podría trabajar desde ahí, pero entonces los sujetos cambiarían a ser la comunidad de donde viven los enfermeros y enfermeras. Pero no sé si está bien dicho que solamente lo deje así o tendría que escribirlo de alguna u otra forma. Ok. Esto que está haciendo Daniela es interesante porque otra invitación que nos hace la metodología de la maestra es que un sujeto nunca está solo, ¿no? Cuando un sujeto es violentado por su pareja, hay una pareja. Cuando un sujeto está siendo violentado de manera colectiva, hay una comunidad que soporta o aprueba o aplaude esta violencia comunitaria. Entonces, sí es importante que si estamos pensando en nuestro sujeto, pensemos en los sujetos que lo rodean. Y para Daniela, a mí me parece que podrías precisarlo tal vez por regiones, o es que pienso que el tema que tú estás teniendo es un tema, al menos en México, lo he escuchado en todos lados. He escuchado, bueno, he visto comentarios y testimonios de violencia en el norte del país y también en Veracruz, en el sur de Veracruz. Entonces me parece que sí podría ser una cuestión un poco más genérica, tal vez simplemente precisar en qué tipos de comunidades viven estos médicos y enfermeros, ¿no? Tal vez no es igual un médico que vive en una zona de la ciudad o en una zona residencial que tiene un puesto, digamos, importante en un hospital, a un enfermero o un cuidador que vive en cualquier colonia popular de la Ciudad de México, ¿no? Tal vez por ahí podría ir más tu delimitación. Igual cuando problematicemos vas a precisarlo todavía más. Ok, gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, que me gusta mucho, tengo que decir, ¿no? El siguiente tema es lo contemporáneo. Y aquí me voy a poner un poquito filosófica, espero que me lo del contexto social. Aquí me interesa que yo sé que ustedes van a volar, porque este tema nos va a llevar bastante a pensar y reflexionar. Y les quiero decir aquí que mucho de lo que les cuento hoy lo aprendí del maestro Regulo Marín Cortés, que desafortunadamente falleció durante esta pandemia. Entonces, pues nada más.
un poquito de homenaje a él y a lo que aprendí de él. El contexto social, nos habla la maestra Nelia Den, que tenemos que precisarlo en el aquí y el ahora. No nos interesa un problema que no esté en nuestro espacio físico, que no esté precisado, o virtual ahora, y que no esté precisado en este tiempo. Un poquito como el anclaje que va un poco contra la teoría de los sistemas sociales en las que, o la complejidad en la que todo se articula, sí puede articularse con un pasado muy antiguo o con un potencial futuro. Pero si no hay posibilidad de intervenir hoy, no me interesa, no es objeto de trabajo social. Por ahí la maestra Nelia, alguien corregía ayer y le decía, es que no puede ser solo una cuestión no me acuerdo cuál era el ejemplo, pero la maestra Nelia decía, es que no nos interesa la condición sociológica del comparativo. No me acuerdo a quién decía. No podemos simplemente comparar una situación con otra, no es nuestro objeto, no es nuestra situación problema. Si no podemos precisarlo en una realidad hoy, aquí, ahora, tangible, no es posible que haya un trabajador social ahí. Puede haber un historiador, un antropólogo, un sociólogo, pero no un trabajador social. Entonces, pues cuando hablamos del contexto social, paradójicamente, cuando hablamos del aquí y el ahora, tenemos que estar hablando de lo que pasó y de lo que va a pasar. Y entonces aquí es donde les digo que me pongo filosófica, porque empezamos a hablar del devenir histórico, un poquito igual que nuestros sujetos históricos. Los contextos son históricos. Lo que pasó, lo que estamos viviendo hoy, esta pandemia, es efecto de una situación o una conducta de nuestra sociedad global, ¿no? De nuestros viajes, del primer caso que llegó de Italia, hay que pensarlo, ¿no? Todo esto es históricamente cómo lo hemos construido y hacia dónde tiene posibilidad de ir. Cuáles son nuestros riesgos y cuáles son nuestras ventajas de nuestro entorno social de hoy. Hablaba con mi esposa hace un rato, ¿cuáles son las ventajas de que el terremoto se haya dado en el 2017? Es un acontecimiento, ¿no? Había un montón de redes sociales, había hasta herramientas digitales, había una juventud mal llamada los millennials, completamente activos y como completamente en la línea de fuego, que a lo mejor en el 85 no lo sabían, pero que son producto, esta generación, este contexto histórico de todo lo que pasó. Y entonces hablamos de qué es contemporáneo, de qué somos contemporáneos. Ustedes van a ser la generación de la pandemia. Mi bebé, ¿qué van a hacer? Le van a hacer burla, porque les voy a poner Hugo López aquí. Entonces, ¿de qué es una broma? ¿De qué somos contemporáneos? ¿Qué podemos decir que es lo que nos contextualiza? Y cómo de este contexto, igual que Clifford Geertz, no podemos escapar. Estamos en él para bien y para mal. Estamos viviéndolo de una manera completamente subjetiva y obligándonos a hacer estudios completamente realistas y concretos en el aquí y el ahora. Y tenemos que jugar con estos dos momentos y estas dos realidades. Hay un montón de temas al respecto. Hay quienes dicen que hay un análisis de Agamben que hace sobre Nietzsche, sobre Friedrich Nietzsche, que habla de que era el sujeto más contemporáneo y más contextualizado, y era el más inadaptado. Era el que mejor comprendía su realidad, el mejor quiso tirar a todos los ídolos de su época, y por lo tanto él estaba completamente inadaptado y era un fracasado. Pensémoslo en esta manera. Si queremos hablar de fragmentación social es porque estamos incómodos con lo que estamos viviendo. Si queremos hablar de mis problemas vecinales es porque no me gustan los problemas vecinales. Si queremos hablar de cómo me estoy comportando con otros seres vivos, no hay que precisarlo a trabajo social. Pero significa que me está incomodando, que no me gusta, que no me adapté a eso. Y que por lo tanto estoy deseando cambiarlo. Entonces, si no estamos inadaptados a estos contextos, no vamos a ver en ellos posibilidades de cambio.
Y a mí me parece como hermoso y también riesgoso, porque yo pienso que no hay nada como aceptar y adaptarse a esta nueva realidad para sobrevivir, pero también criticarla, juzgarla y estar ahí como con el dedo en el renglón para estar incómodos y poder cambiar algo. No vamos a poder cambiarlo si no lo contextualizamos. Y no lo contextualizamos si no vemos cómo vivimos en él. Ahora, por ahí un Paul Ricoeur que hablaba sobre escribir la práctica, hablaba de que, bueno, pues está padre, no estamos hablando de, me quedo como del confinamiento, estamos hablando del distanciamiento social, pero no hay posibilidad de que lo entiendas si no te remites a tu pasado, a tu propio pasado y al pasado de tu gremio y al pasado de tu profesión. Cómo era antes y qué nos gustaba de antes. Escucha a la maestra también en conversatorios de profesores que han criticado mucho esta nueva normalidad y decir, bueno, ¿y qué queremos que sea nuevo? ¿En realidad queremos volver a la normalidad anterior? ¿O por qué le queremos poner a fuerza el entrecomillado nueva normalidad? ¿Y qué queremos lograr a partir de eso? Entonces, no hay posibilidad de pensar un futuro si no estamos contextualizando nuestro presente. Y aquí entra mi consentido Michel Desserteau, un historiador y psicoanalista, que habla de lo ficticio. Cómo podemos, con lo que está sucediendo, inventar nuevas prácticas. Ustedes lo han visto en esta nueva normalidad. Mi hija tiene 2 años y tiene espacios de convivencia con niños de su edad y de verdad convive. Y de verdad le enseña el juguete al amiguito que está del otro lado. Y cómo las maestras de verdad se están esforzando por construir procesos de aprendizaje a través de una pantalla y completamente distantes. Cómo los niños van inventando su realidad a partir de por ejemplo, otro niño de 8 años inventó un recreo virtual. Obvio, los profes están enfocados en que los niños tengan espacios de aprendizaje y asignaturas, clases, espacios de tarea, televisión, lo que sea. Pero los niños también están viviendo su presente, inventándose recreos comunitarios. Estamos inventando saludos de codito y que si de chinito y no sé qué. ¿Cómo estamos en este contexto también nosotros reinventando? Y cómo estamos reconociendo la posibilidad que tiene el otro de ante este presente modificarlo. No basta con hacer lo que hacíamos en nuestra antigua escuela de trabajo social y decir, el contexto es la Ciudad de México con tantos fallecidos de COVID, tantas colonias en riesgo en la Ciudad de México y tantas personas fallecidas. Ese no es el contexto, ese es simplemente el momento histórico y nada más, ¿no? El contexto tiene que ver con cómo lo estamos viviendo y cómo lo estamos subjetivando los sujetos. ¿Qué estamos haciendo ante esas muertes? ¿Qué estamos haciendo ante esos conflictos de intereses, ¿no? De conflictos por los espacios comunitarios? ¿Cómo están surgiendo nuevos liderazgos? Yo trabajo en mi práctica con los triquis de la Ciudad de México. Y si yo hablo de los sujetos, los describo como así, los sujetos migrantes de Oaxaca que viven en la Ciudad de México y tienen cierta organización. Pero este contexto no nada más les ha traído problemas, les ha traído posibilidades de surgir nuevos liderazgos. Entonces, quienes por allá eran como líderes comunitarios, de verdad se convirtieron en dirigentes del movimiento triqui en esta circunstancia, resolviendo situaciones de urgencia como la alimentación, ¿no? Y como son comerciantes, pues no tienen ingresos, porque nadie les compra artesanías. Entonces, ¿cómo se van reorganizando y cómo van surgiendo nuevas dirigencias? Todo esto está en el contexto y no hay posibilidad de que hubiera pasado, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor en los multiversos de Marvel hubiera pasado algo diferente de mejor, pero en nuestra realidad no hay posibilidad de imaginar que hubiera pasado, a no ser que sucediera algo tan robusto y tan intenso como el confinamiento. Y también otros ejemplos, los ambientalistas lo han dicho, ¿no? No que no se podía parar el impacto ambiental, no que no se podía recuperar tal playa, bueno, hay muchos ejemplos del medio ambiente,
no, que no se podía dejar de contaminar. Sí se puede, y se puede bajo estas circunstancias solamente. Entonces, que no veamos el confinamiento únicamente como lo que nos atravesó, a lo que nos tuvimos que aguantar y asumir y vivir en nuestras casas, porque no fue así. Nada es así. Lo vivimos de una manera subjetiva y lo transformamos. Y entonces el contexto nos transformó, pero nosotros también modificamos nuestro contexto. Este que les voy a dar es otro elemento para reflexionar que nos da Maestro Regulo a través de Walter Benjamin. Cuando él habla del ángel de la historia, no les voy a hacer que lean todo, de todas maneras queda en la grabación. Él estaba analizando esta obra del el ángel nuevo, pero él dice que este tendría que ser el ángel de la historia. Es un ángel que está mirando todos los, bueno, aquí me parece un pajarito, es un ángel que está mirando con sus alas, está con sus pies mirando hacia los lados todo el caos y catástrofe tras catástrofe, ruina tras ruina que hay en el pasado, y sin embargo no puede dejar de mirarlo. Pero dice Walter Benjamin, tengo las alas abiertas y el huracán del futuro me está empujando y me está obligando a avanzar. Perdón, es mi hija pequeña. No, me está obligando a avanzar, entonces no hay posibilidad de que yo no avance, aún aterrado, aún en conflicto, aún confinado, no hay posibilidad de que no siga sucediendo la historia y no hay posibilidad de que sigamos estudiando y sigamos obligándonos a construir nuevas realidades. Y bueno, hasta ahí me puse filosófica, gracias por escuchar ese rollito. Me impresiona muchísimo porque me parece que en el contexto hoy en este momento, no he podido leer lo que habla la maestra mucho de Emma León, pero me parece que en este momento ustedes tienen toda la posibilidad de contextualizar de una manera única y de develarnos a las generaciones viejas qué es lo que están viviendo y cómo lo están viviendo los nuevos profesionistas del trabajo social. Y en esta visión fresca que ustedes tienen de la realidad, es en donde nosotros vamos a encontrar como una cabida para orientar como las nuevas intervenciones, ¿no? Aunque decir nuevo es una palabra como triste. ¿Algún comentario o algún ejemplo que quiera dar alguno de ustedes después de este recito? Ok. Entonces, tengo dos preguntas para ustedes, igual ahí en sus notitas y damos 2 minutos. La primera es, ¿qué contexto viven los sujetos de su intervención social? Descríbelo. Obviamente ahorita no lo vamos a construir del todo, pero podemos anotar posibles fuentes de profundización, sobre todo noticias, acontecimientos, eventos, otras reflexiones que ustedes les lleven a complejizar la visión que ustedes tienen del contexto, además de, sí, es la colonia Portales. La colonia Portales, pero qué vivió, qué se transformó, cómo se modificó, cómo se está modificando, cómo está convulsionándose. Las comunidades, las familias como un contexto también. De las mujeres y las familias como el contexto de las personas mayores también. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Entonces, No, maestra. gracias. No, ninguna. Damos 2 minutos para que hagan profundas reflexiones sobre cómo este contexto nos está llevando, pero también nosotros estamos fuertemente y arrebatadoramente viviendo este contexto o nuestros sujetos. 2 minutitos y volvemos, ¿vale? 1 minuto. Para leernos la pregunta. Reflexiones. Dejo de compartir para verlos. Y voluntarios. ¿Quién quiere compartirnos un poco de sus reflexiones sobre los contextos que están viviendo sus sujetos? Quiero participar porque tengo unas dudas. Sí, Y bueno, yo hablo sobre
cómo se van a reincorporar los estudiantes, los jóvenes, a sus actividades y a sus relaciones sociales cuando regresemos. Yo encuentro pues que están en un contexto de aislamiento como todos. Probablemente tienen problemas intrafamiliares y también problemas personales en los que no tienen a lo mejor una buena autoestima o cosas así, y que se han incrementado por el aislamiento, que se ven más reflejados, pero no sé si eso esté bien. Sí, a mí me parece que estos conflictos familiares los vamos a arrastrar a cualquier realidad a la que nos enfrentemos. Pero también me gusta mucho pensar, Fernanda, que decíamos al principio, ay, pobres adolescentes, ellos son los que más la sufren y demás. Y ellos también en este contexto se han fortalecido en cuanto al manejo. O sea, no sé si vieron ustedes este video del profe que llora casi frente a la pantalla y los alumnos de medicina de no sé qué estado de la República le ayudan. Entonces también me parece que son jóvenes con un nuevo empoderamiento, tal vez a lo mejor sí con una reducción de su posibilidad de decisiones en la familia, pero como con un amplio acercamiento a lo social a través de las redes sociales. Eso también me gustaría eh, leer en tus situaciones problemas. Gracias, Fernanda. ¿Quién más me quiere contar cómo ven los contextos? Me gustaría que fuera voluntario porque así tal vez es como más inspirador, pero si no, Bueno, yo en cuanto al contexto que puedo visualizar es uno donde hay un asedio y un abandono en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los enfermeros y enfermeras pues han tenido que lidiar con menos protección incluso que el de los doctores, porque ponen como grados de prioridad al momento de la repartición de protecciones. Y aparte de todo eso, el hecho de no poder regresar a su casa o el hecho de esa preocupación de, bueno, yo tengo que cuidar a mi madre de 60 años y a mi hija, ¿no? Y son poblaciones que están en riesgo. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo regreso a la casa? Y aparte todavía hay que lidiar con este odio que se ha aumentado en alrededor de sus comunidades por ellos, a tal grado de que incendian sus casas o roban sus autos. Yo creo que le estamos dando la espalda a todos los que están en ese momento protegiendo a la población, ¿no? Bueno, el contexto en el que vivo es un contexto de rechazo y un contexto de desconfianza, que a pesar de que no estén haciendo nada, porque pues su labor es el cuidar a los enfermos, la desconfianza aumenta por rumores e imposibilita la capacidad de empatía que se pueda tener con ellos. Entonces, pues sí, es difícil, porque como dije, es uno de rechazo, es uno de poca empatía, es uno donde están asediados en todas partes, por todas partes, donde después de la cuarentena, después de que pase esto, yo creo que va a haber secuelas muy grandes en cuanto a las relaciones que tenemos con el sistema de salud, en específico con las enfermeras y enfermeros. Y ya hablando de trabajadores sociales dentro del sistema de salud, pues incluso están más olvidados. así es. Sí, muchas gracias, Daniela. Y ayer mismo, creo que tú misma lo comentabas ayer, como esta situación eh, parece... Ay, ya se me fue, perdón. Estábamos hablando de... Ok, sí. Hay condiciones de desconfianza a las instituciones de por sí, ¿no? Estructuralmente ya hay una visión de que en el IMSS llegas a que te maten, ¿no? Hasta la muerte más lenta, ¿no? Pero como toda esta desconfianza y como todo este entorno de desconfianza también está afectando o está agudizando esta situación y la condición familiar, que también los testimonios que hay de enfermeros que se aíslan por meses de sus hijos, ¿no?
Y me parece muy interesante y me parece desolador porque quisiera ver también en este contexto cierta potencialidad y francamente pues, la potencialidad de cambio, que también la metodología de la maestra Nelia nos obliga, como ya ve, ¡ay, Dios mío! Perdón, fue mi hija. Nos obliga en esta situación a tener, nos obliga la maestra Nelia a pensar en lo que ella llama puntos de ruptura. Lo van a ver más adelante. Que son estas posibilidades de cambio o estas irritaciones que van a detonar cierto cambio social. Lo vamos a ver en la última sesión también. Aquí no los veo. Todavía yo no los veo. Seguramente tú que lo vas a estudiar vas a encontrar una potencialidad y no solamente un triste panorama. Gracias. Una más o una aportación que quieran hacerle a Daniela o a Fernanda. Entonces una víctima. Bueno, yo quisiera solamente comentar que justo creo que el poder acotar y a poder recortar nuestras sujetas, tanto de estudio o de intervención, es lo que te da como mayor viabilidad para poder intervenir, ¿no? Porque justo yo estaba como pensando ahorita que lo estaba haciendo en, bueno, sujetos de intervención, pues a lo mejor como la alcaldía o las mujeres de la alcaldía de la Benito Juárez, que son propietarias de animales de compañía, ay, perdón, pero justamente mejor estaba como pensando, bueno, ¿quiénes? Las adultas mayores, las jóvenes, las niñas que a lo mejor no tienen como esta conceptualización o en general todas estas personas no tienen la conceptualización de una tutela responsable. Entonces creo que es eso, ¿no? Como empezar a delimitar mis perímetros de abarcación para poder intervenir y ver las circunstancias en las que viven, porque pues la alcaldía Benito Juárez llega hasta, es inmensa, ¿no? Entonces creo que ahorita pues lo que yo me quiero enfocar es más que nada como de mi colonia, que es la colonia del Valle, ¿no? En la colonia del Valle podríamos hablar muchísimo del contexto. ¿Cómo son las personas que... La colonia del Valle históricamente es colonia como de artistas, ¿no? Con esa la perspectiva que tengo. A lo mejor estoy equivocada. ¿Qué tipo de familias se están constituyendo? ¿Qué tipo de clases sociales se están formando? ¿Cómo se están dando ciertos fenómenos de colaboración comunitaria o de cooperación comunitaria en la colonia del Valle, que a lo mejor en otras colonias no es tan fácil ver? Yo vivo cerquita de la colonia del Valle y yo veo que tiene una dinámica cultural muy fuerte y en mi colonia, ¿no? Entonces, me parece que eso también podría ser parte del contexto y también ver la posibilidad de sí precisarlo a qué tipo de relaciones sociales están propiciando que se tengan estos animalitos domésticos que a lo mejor en otros entornos no se tienen, ¿no? O no tan intensamente como en la colonia del Valle. Me parece que tu tema, Marina, es complicado en la medida en que tenemos que encontrar como la cuestión social de este abandono, como tú bien decías, de las mascotas, y pensar en cuál es la situación de las sujetas que abandonan. Tal vez como enfocarlo desde ahí y no desde el abandono como el problema, sino la irresponsabilidad social o ambiental de las sujetas. Pero yo creo que lo vamos a ir trabajando después de esta sesión. Yo creo que vas a tener más claridad. ¿Algún comentario para estas tres compañeras que participaron? Ya estamos en lo último. Otro tema que me gusta muchísimo es el del problema. Y para este tema del problema, les voy a hablar de dos autores. Bueno,
Para empezar, el problema social. Cuando la maestra Nelia en el 2010 por ahí estudiaba como cuáles eran los objetos de trabajo social, ella decía que había tres escuelas de pensamiento. Uno que decía que el objeto de los trabajadores sociales eran los problemas sociales, estilo la pobreza, sobre todo, muy trabajado por la maestra Leti Cano, nuestra antigua directora, y su profesor, el maestro Carlos Arteaga. El problema social como el objeto del trabajador social. Pero esta escuela de pensamiento nos llevaba a imbrincarnos demasiado con otras profesiones como los sociólogos, básicamente. Luego por ahí había otra escuela de pensamiento que nos ejemplifica la maestra Mari Carmen Mendoza Rangel, que habla sobre la cuestión social, todo lo que tenga que ver con la cuestión política pública y la cuestión de los sujetos y las carencias y las demandas tiene que ver con esta idea de esta escuela de pensamiento que también tendría que ver, claro, con la administración pública y no es tan preciso el trabajo social. Y entonces la maestra Nelia nunca lo resolvió. Yo creo que es más como una reflexión que ella hizo, pero parte de la cuestión epistémica del trabajo social es desde dónde problematizamos. Y a mí me parece que hay como tres posibilidades o tres visiones desde dónde estoy viendo el problema. El problema me lo estoy planteando así como un científico social que llega y manipula la realidad y como esa lupita que ustedes ven, observo el problema y ¡ay! Allí encontré un problema. Entonces, desde esta visión, el problema queda en lo que el científico tiene la habilidad, la posibilidad, las herramientas metodológicas y científicas y teóricas de observar. Pero finalmente es una construcción del trabajador social. Hay otra manera que ustedes llevaron la asignatura de necesidades y problemas sociales, que nos habla de la necesidad. El problema no está en lo que el trabajador social ve, el problema está en lo que el sujeto necesita. Y entonces, de esta manera, si la sujeta se da cuenta que está siendo violentada, entonces ella sabe que necesita intervención de un profesional. Pero si la sujeta no se da cuenta que es violentada todavía no existe una necesidad y todavía no hay una posibilidad de intervenir. Entonces, ni mucho que queme al santo, dice el dicho, ni tanto que no lo alumbre. No podemos dejar la responsabilidad de problematizar solo a un sujeto científico social que mucho o nada conoce del tema, sin importar que sea el mejor, y tampoco podemos dejarlo al sujeto o a su carencia de sujeto también. Hay un sociólogo que se llama Paulo Donetti que habla de la demanda y de demandizar. Y entonces para él es una cuestión como articulada que siempre recae otra vez en el sujeto, pero que no implica que el sujeto no se dé cuenta, pero que no implica solo la responsabilidad del sujeto. Entonces él inventa este verbo, que es demandizar. Y él dice, es que no se trata de que sea un problema para el científico, ni se trata de que sea una necesidad del sujeto que él asienta. Se trata de que el sujeto en un proceso pueda comprender que tiene una necesidad o un problema, que el trabajador social pueda dotar de herramientas para construir conceptualmente este problema, pero sobre todo que el sujeto tenga la potencialidad de convertirlo en una demanda. Y entonces es un problema social que atañe al trabajador social, pero sobre todo atañe a los cambios sociales de nuestra sociedad. Retomando el ejemplo ¿cuál tomamos ahora? El ejemplo de las mamás, ¿no? Las mamás en conflicto familiar. Entonces, no se trata solamente de que el trabajador social vea un montón de cosas y de expresiones y emociones, ni se trata solamente de que la mamá se dé cuenta de que está necesitando apoyo, que eso ya sería bastante. Se trata de que la mamá entienda que tiene una demanda que cumplirse de manera colectiva, sea societal de toda la sociedad de nuestro país o sea familiar, y que entonces
construir este problema social como una demanda nos va a llevar a un obligado cambio social, no solamente en el sujeto, sino en su entorno y en su propio problema. ¿Por ahí alguien está hablando? Ok. Bueno, les voy a hablar de este señor. Me voy a citar bastante. Es Hugo Semelman. Hugo Semelman es un sociólogo y abogado, pero cuando él habla de problematizar desde una visión científica, me gusta muchísimo porque aunque él habla de una investigación no aplicada, sino una investigación documental, digamos, a mí me parece que nos cae re bien a los trabajadores sociales. Hugo Semelman es un querido hombre que nació en el 31 y murió en el 2013. Llegó a ir a nuestra escuela y a partir de que tuvimos como bastante vínculo, intercambio científico y bastante aprendimos de él, me parece, los trabajadores sociales. Después del golpe militar chileno trabajó en México, trabajó para el Colmex y luego para la UNAM. Él fundó el IPECAL, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, y a la fecha, a la maestra Elia nos dirá mejor, pero a la fecha el IPECAL ocupaba las instalaciones de la Escuela de Trabajo Social para hacer sus encuentros. Era bonito este intercambio que teníamos de poder entrar a las ponencias de los doctorantes del IPECAL. Bueno, a mí me parece genial estas frases de él. En este contexto de crisis nos obliga a aprender a leer nuestro entorno de manera profunda para encontrar alternativas. Él estaba comprometido a fortalecer la capacidad de pensamiento y construcción de conocimiento desde las posibilidades que determinan tanto la realidad como el momento histórico y cultural. Entonces es como completamente reflexivo y completamente histórico el pensamiento. Bueno, entonces, lo que en muy pocas palabras yo podría decir que Hugo Semelman nos plantea, cuando nos plantea la posibilidad de construir problemas, es: no tenemos que hablar de lo que ya sucedió, lo que ya se escribió o lo que ya está escrito en un libro. Tenemos que aprender a tener una primera visión de la realidad, lo más alejada de lo aséptico, lo más alejada de lo que ya se dijo, y tener una visión propia para luego tal vez contrastarla con lo que ya sucedió anteriormente. Entonces, el conocimiento tiene que recuperarse como una condición histórica. Es histórico que ustedes tengan esta posibilidad de hacer los análisis y construir los problemas que ustedes ven, que en otro momento no se van a poner. Pero también cuando estamos problematizando, estamos viendo ya posibles soluciones. Y tenemos que partir de un campo general, universal, de todo lo que está pasando. No podemos ver solamente el problema de los abandono de los animales sin estar pensando en el abandono de las personas mayores, en las familias uniparentales o demás. Tenemos que como que comprender, problematizar desde un amplio espectro que es la totalidad para Hugo Semelman, y luego entonces ya precisar el problema, cómo este problema social del desecho de los sujetos desechables, cómo este problema social se vive en este contexto, se vive en este momento y se vive con estos sujetos en específico con los que yo estoy trabajando. Entonces, bueno, lo que él dice es, primero, tienes ahí como un concepto, es que habla mucho de teoría y no quiero meterme en esos temas, pero de lo que se trata es de primero comprender la gran realidad y hacer observaciones y precisiones de relaciones. Y después, solo después, puedes hacer un acercamiento teórico de lo que estás viviendo. Y entonces no se trata de refutar la realidad y de decir, sí es cierto, Pierre Bourdieu tenía razón, estamos hablando de hábitos. No se trata de verificar la realidad, se trata de verificar la teoría. Entonces, para Semelman,
La teoría, los referentes teóricos, lo que tú puedas aprender en un libro, siempre es secundario. Un marco teórico para Hugo Semelman tendría que estar siempre refutándose en una investigación. Lo que nos importa siempre es la realidad, y más hablando de realidades para la intervención y de investigaciones diagnósticas. Bueno, entonces no se trata de que encontremos un tema o un planteamiento del problema. Se trata de que abstraigamos lo concreto y que veamos en un nivel de realidad los parámetros que nosotros determinemos. Bueno, hasta dónde sí va a ser un problema, hasta dónde ya no lo voy a considerar un problema, de acuerdo a mi momento histórico. Y seguramente los estudios de género darán cuenta tal vez de cómo la violencia de género se consideraba mucho más tolerante antes que ahora, pero estamos hablando de los parámetros que nos da la realidad, por ejemplo. Ya me voy a saltar, estos son ejemplitos metafóricos. Y quisiera que me ayudaran a leer esta frase de Semelman, por favor. Quien quiera, abra su micrófono. Yo. Sí, gracias. La sociedad no se reduce a los contenidos de un discurso dominante, la realidad es mucho más que eso. Está dentro y fuera de los límites del conocimiento. Por eso necesitamos un razonamiento que rompa con estereotipos, con preconceptos y con lo evidente. Muchas gracias. Y es bastante del pensamiento complejo también de la maestra Nelly. Y me parece que no hay más que sintonía en ellos dos. Solamente, otra vez, contextualizando desde lo problemático, desde lo que nos incomoda, no desde lo que dice la agenda pública, no desde lo que dicen los memes, escuchando los memes y escuchando la agenda pública, ¿qué podemos nosotros problematizar de la realidad? ¿Qué es un problema? Hace un ratito hablaba con mi esposo, es con el único que hablo, de que entrevistan a un taxista. Y entonces ahorita una nota de la Ciudad de México. Y el taxista le preguntan, bueno, está así de llena la ciudad, ya y otra vez se está volviendo la gente, no se cuida. ¿Qué es lo que usted le preocupa? Y la reportera quería llevarlo a que le dijera, no, pues me preocupa contagiarme. Y la respuesta del taxista es, lo que más me preocupa es que me asalten. Porque desde su realidad, ¿qué importaba que se cuidara del COVID? Cuando le decían, no, no me importa que se cuide del COVID. Y dice, bueno, pues del COVID a lo mejor me curo. Y del COVID ya hay remedios. Pero del asalto hay un montón de ladrones, está todo el mundo robando, no hay casi trabajo y aún así tenemos que entregar lo que ganamos a los ladrones. Entonces, esa es la realidad que está viendo el sujeto, y no la realidad que estaba viendo la reportera. Nosotros como trabajadores sociales, ¿qué podemos aprender de los sujetos y qué podemos imaginarnos que hay detrás del discurso de ese taxista? ¿Cuál es su demanda, pero también cuáles son las condiciones que existen para que nosotros podamos intervenir? Problematizar es un ejercicio completamente creativo y analítico, y así tenemos que verlo. No basta con que la realidad nos diga, ay, el problema es la paranoia, a enfermarte. No basta con que nos digan, no, pues es que sociológicamente estamos aislados y estamos estresados. Tenemos que romper estas abstracciones que se nos están dando y construir nuestros propios conceptos. Construir qué significa fragmentación social para esta comunidad. ¿Por qué estoy viéndolo como un problema? ¿Y por qué creo que yo como trabajador social puedo detonar un proceso de intervención ahí? Entonces es como mágico el momento, porque cuando ustedes puedan delimitar, construir y escuchar cuál es el problema, ustedes van a estar jugando con lo posible, pero también con lo potencial y con lo imaginario, pero también con lo que los sujetos desean y con lo que los sujetos están dispuestos. Entonces, cuando estamos hablando del distanciamiento social, puedo yo crear para Hugo, puedo crear una gran propuesta de intervención
padrísima, súper bien conceptualizada, pero tal vez no sea de interés para los sujetos. O cuando estemos hablando igual de los centros de integración juvenil y de las clases de, no me acuerdo de qué eran, de papiroflexia, creo decía ayer Gabriel. Puede ser que yo esté súper interesado y cree algo súper innovador, pero que en realidad no esté cayendo en una demanda de los sujetos. Y entonces tal vez como que tampoco tenga mucho éxito. Y aún así tenemos que soñar en grande, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o comentario sobre los problemas sociales? Sí, yo tengo un comentario. Sí, Eh, bueno, a mí se me hace como muy importante tocar el tema dentro de la problematización respecto a los procesos sociales, abordarlo, porque creo que es parte del problema del por qué no podemos construir muy bien, más bien, no que no podamos, nos cuesta trabajo construir bien nuestra situación problema, porque nos salimos de lo que realmente es nuestro quehacer profesional, lo que es lo social, ¿no? Entonces, yo creo que el tocar el tema de informarnos y también crear, es más bien escribir respecto a los procesos sociales puede ayudarnos, no solo a nosotros, sino como a las futuras generaciones, para que esto de construir la situación problema sea más objetiva y que no nos estemos yendo por cosas que realmente no son propiamente de nuestra profesión, ¿no? No tocar como tanto los temas de psicología, así como temas psicológicos o los temas veterinarios o médicos, como hemos venido haciendo desde pues, muchas veces, ¿no? Entonces, pues eso se me hizo, la verdad no escuché que platicáramos sobre ello y la verdad sí me parece como un tema en el que debemos de informarnos un poquito más de los procesos sociales. Incluso yo creo que es más sencillo porque vienen con sus contrapartes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la confianza o de la desconfianza, pues nuestro horizonte de cambio, nuestra realidad que queremos crear sería pasar de la desconfianza a la confianza y así pues construir hacer una construcción del cambio pues más detallada y más objetiva. gracias, Tani, qué interesante. Justamente de procesos sociales vamos a hablar el viernes. Me toca a mí también estar con ustedes el viernes sobre la concepción conceptual del cambio y ahí hablamos como más a profundidad del proceso social. Pero es muy importante lo que tú estás diciendo porque puede ser que el sujeto también no necesite necesariamente nuestra intervención o no sepa que la necesite. La maestra Nelia desde el principio nos habla de en lo social, en lo relacional. Si le toca atenderlo a otro profesional, entonces que pase a la otra ventanilla. Y eso también nos va a ayudar a precisar el problema social. Me parece muy interesante y sí, nos ayuda bastante a acotar. Yo creo que después de la sesión de hoy, espero que todos tengamos problemas sociales con sujetos sociales, en contextos complejos, en todas estas reflexiones y con todas estas articulaciones. Muchas gracias, Juan. Espero que el viernes puedas aportarme mucho sobre los procesos sociales. ¿Alguien más quiere comentar algo, compañero? Compañera, sí, Hugo. Bueno, yo creo que igual, sobre todo en esta parte de la construcción, bueno, recuerdo siempre como las clases porque son mi referencia. Muchas de las clases creo que son la referencia de los errores que muchas veces cometemos. Entonces, como tomarlo justo como la construcción, porque creo que vuelvo un poco a lo que decía hace un momento. En las clases o hasta en nuestras propias prácticas nos colocan como el tema general, ¿no? Hay como mucha ambigüedad, mucha jerarquización y sobre todo poca relación en los problemas que muchas veces nos dan como para analizar o trabajar. Yo creo que justo la propuesta de construir la situación problema es
creo que abona como un poco a ese trabajo de no aislarlo, porque, por ejemplo, en la escuela, si en las clases llegan a preguntar en qué es lo que interviene el trabajo social, muchos dicen, no, pues en el problema, otros dicen con los sujetos, otros dicen con la familia, con el grupo. Entonces, estamos como acostumbrados o acostumbradas a ver las cosas de manera aislada, ¿no? Y yo creo que la propuesta justo es esa, o sea, saber que no hay problema si no hay sujeto y tampoco hay sujeto si no existe el problema, y que el sujeto también se desarrolla en un contexto y que el contexto también da a desarrollar el problema. Entonces, creo que es un poco la intención de la propuesta, verlo de manera integral o de manera compleja como es la mirada de las maestras, para que lo entendamos así y para que también lo trabajemos así. Porque si creemos que, por ejemplo, el problema es por el sujeto, estamos individualizando el problema y no estamos viendo que hay otros factores que hacen al sujeto estar inmersa en esa situación, ¿no? Y creo que también ahí hay otra parte muy importante, que justo en la construcción del problema, pues inevitablemente utilizamos la teoría. Unos maestros o maestras que dicen que de todos modos la teoría no nos sirve de nada porque la realidad es completamente diferente. Yo creo que aquí igual usted lo mencionó, que la teoría solo es una mirada para comprenderla, no, más no es la totalidad de la realidad. Entonces, creo que tenemos que considerarlo siempre, que la teoría solo es para interpretar lo que está allá afuera o ponerle en nombre a lo que vemos allá afuera. Sin embargo, no es la totalidad de la realidad. Y que a través de las teorías, que obviamente las tenemos que manejar bajo cierto orden y bajo cierta congruencia, ahí ya también estamos trabajando con la transdisciplinariedad, porque es justo eso, la construcción del problema desde diferentes miradas, pero que al final haces la construcción de un solo objeto, que es tu problema. Entonces, como hilar todas esas cositas que hemos ido escuchando, viendo, y que yo sé que no para todos o para todas es familiar, se vuelve como una propuesta muy diferente a lo que nos suelen, o al menos a mí en las clases nunca lo vi, fue hasta tener clase con la maestra Adriana Ornelas, que fue como me acerqué al tema, si no, yo creo que hubiera salido de la carrera con la misma idea. Pero sí, o sea, como dicen, ¿no? Poderlo tener en cuenta y también ponerlo en práctica, porque aquí en este curso tal vez lo estamos aprendiendo, pero necesitamos llevarlo a nuestra práctica en la propia escuela, en las materias, en la práctica, y poder practicar, ¿no? Para saber que lo estamos haciendo tal vez mal o lo estamos haciendo bien o estamos aprendiendo. Entonces sí, quería dar como ese comentario. Muchas gracias, Hugo. Me gustan mucho estos dos comentarios. Me parece que han pensado bastante en esta propuesta metodológica que traemos en este curso. Yo soy amante de la teoría, me gusta muchísimo. Y lo mejor de la teoría es ser irreverente con ella. Nos sirve para construir conceptualmente realidades, sí, pero también para imaginar nuevas realidades. Es nuestro referente, pero se trata de tirar. Y eso creo que nos hace bastante irreverentes a quienes aprendemos con la maestra Nuria, con la maestra Ornelas, aunque es una profesora súper estructurada y muy buena docente, también nos enseña a ser bastante rebeldes intelectualmente, y creo que esa es la idea de la propuesta. Voy a tomarlos para las conclusiones. Bueno, ahora voy a dar un último minutito para que ustedes me cuenten cuál es el problema que ustedes están pensando. No el problema de agenda, no el problema como nos lo dice las noticias, como nos lo dicen a las 7 de la noche, o no el problema como lo ven solamente los sujetos. Ustedes con todos estos elementos, con todas las noticias, con todo lo que han leído, ¿cómo definirían con palabras de trabajo social, obedeciendo a lo que nos invitaba Fanny a regresar a lo social, cómo definirían el problema que viven este sujeto? Y voy a dar un minutito para pasar a la última actividad y cerrar la sesión de hoy. Voluntarios que nos quieran precisar cuál es el problema social contextualizado que viven los sujetos. Básicamente que nos den su situación problema. ¿Quién quiere participar con nosotros? Estímense voluntarios.
No he escuchado hoy a Jimena Jacibe. ¿Nos cuentas, Jimena, con qué has pensado de tu situación, problema? Creo que Jimena no está. Tampoco hemos escuchado a Jorge Fernando. Me parece que eres de la UAM. Jorge Fernando, ¿quieres contarnos un poco? Gracias, Marina, por darles un jalón de orejas a tus compañeros. Ok, vamos con Daniela. Daniela Juárez, cuéntanos. ¿Cómo has visto el problema tú? Tu problema social. Bueno, ya había un poquito comentado en la participación pasada acerca de la contextualización, ¿no? Pero específicamente viendo lo de trabajo social, yo hablaría de un rechazo hacia hacia las enfermeras y los enfermeros en una, se me fue la palabra, en una contingencia derivada de la enfermedad de COVID-19. Entonces creo que así ya sería como la forma más precisa en la que lo vería, pero le digo que todavía sigo con esa duda acerca de incluir directamente a las comunidades que lo rodean, hacia los vecinos específicamente, ¿no? Entonces, Está bueno, porque hay que ver para quién es el problema y para quién no es el problema. Sí, ¿Y qué porque posibilidades tenemos de que se vuelva un problema? Demanda. sí, porque bueno, al final ya mencionábamos, ¿no? Es como en sí los enfermeros y las enfermeras no son el problema, porque ellos están tratando de vivir su vida como siempre, sino el problema son estas personas que deciden entrar a esta violencia, a estas agresiones. Entonces, sí, sigo con esa duda porque entonces, bueno, como ya lo había usted mencionado, ¿no? Es una situación que incluye a todo el país y no sé cuál sería la mejor forma de atacarlo, si, bueno, como que resolverlo, ¿no? Porque es esta situación de hacerlo de manera comunitaria o hacerlo ya de manera como regional, pero se necesitaría mucho equipo para manera regional, ¿no? Entonces yo creo que empezaríamos con cierta zona que sabemos que es una de las donde más lo atacaron, por ejemplo, Ecatepec, que fue la que más yo escuché en estos momentos acerca de enfermeros y enfermeras que eran violentados. Y tal vez hacerlo ya de esa zona y ya sería menos territorio que abarcar. Ok, es interesante tu problema cuando lo analizamos así, porque nos lleva a resignificar los sujetos con los que trabajaríamos. Es cierto que como dices, los afectados son los enfermeros, pero los contextos son los que determinan, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las comunidades de Ecatepec? ¿Por qué para ellos esto no está siendo un problema? Y yo te invitaría a que lo viéramos como comunitario y que entonces tus sujetos de intervención sean la comunidad y sea el rechazo a los enfermeros y el problema también esté situado en la comunidad. ¿Cómo esto está realmente afectando a la comunidad? Y desde ahí problematizar, no tanto a los enfermeros como las víctimas. Otra vez la invitación, los sujetos son actores y son constructores de su realidad. Entonces, la intervención recae en los sujetos que son potenciales de transformar la realidad. Lo que quiero decirte es,
el sujeto de Ecatepec que le echó cloro al enfermero, él tiene un problema que no ha visto. Él está detonando problemas que no ha visto. Entonces, yo te invito a que trabajes en el victimario, digamos, y nos olvidemos un poco de la víctima. Porque seguramente no es el único problema que está detonando, ¿no? También fueron seguramente los mismos que golpearon en la combi al asaltante y todos les aplaudimos. Y fueron los mismos que fueron a aventarle cloro al enfermero, ¿no? Entonces, tal vez si lo construimos desde cuáles son las situaciones de este sujeto, cuál es su problema, pues me parece que podría ser como mucho más rico. Otra vez, un problema de agenda que todos vimos, lo podemos reencuadrar a un problema que nos atañe, nos implique como trabajadores sociales. Va a estar interesante, me va a gustar. Listo. ¿Alguien más nos quiere contar su problema? ¿Cómo problematizan? Anishai, otra vez nos quieres hablar tú, por favor, tu problema. Dice Anishai, sí, pero lo puedo escribir. Claro que sí, Anishai, aquí te estamos. Es que hay mucho ruido en mi casa. Ok. Yo no tengo problema por el ruido y se me hace más rápido que hables, pero si prefieres escribirlo, está muy bien. Escríbelo mientras damos otra participación, ¿de acuerdo? Ok, lo escribo rápido. Gracias. Bueno, mientras Anishai escribe, les voy a contar un poquito la dinámica de lo que sigue. Tenemos media hora todavía. No es cierto. Tenemos 10 minutos. 10 minutos, ¿vale? Y lo que quiero en estos 10 minutos es que hagamos una discusión en equipos. Voy a quitar la presentación. Lo que quiero en este momento es que hagamos equipo y que como equipos podamos ponernos de acuerdo porque vamos a tener una tareita. Obviamente la tarea va a ser que ustedes delimiten, construyan su situación problema con esta salvedad. La maestra Nelia nos indica que la situación problema es el inicio, sí, y es la intención inicial de un diagnóstico social, pero también es el cierre. Entonces, la situación problema no va a estar completamente definida para ustedes hasta que acabe su intervención y hagan un primer call. Es el fin disciplinar también, ¿no? Entonces, lo que ustedes logremos definir desde ahora, lo vamos a seguir trabajando los 3 días que nos restan de este taller. Yo tengo la propuesta de trabajar en 3 grupos. Mictlantecutli creo que quiere hablar. Ok, bueno, lo primero es que yo veo que hay un nivel familiar de intervención que ustedes están viendo. Hay quienes están hablando de las mujeres, hay quienes están hablando de las personas mayores, de las madres, ¿no?, que están en estas familias en confinamiento. Veo otro nivel de intervención que es evidentemente el comunitario. Y en este nivel comunitario veo cuestiones tal vez de los animales, si lo precisamos bien, Marina, si lo precisamos en este nivel. Veo también en el nivel comunitario la cuestión del distanciamiento de los vecinos. Y veo un tercer nivel de intervención que podría ser el institucional. Aquí lo estoy dudando porque ya no está Gabriel, que estaba trabajando con la gente del CIJ, y veo que están trabajando la cuestión de Daniela está trabajando la cuestión de los enfermeros desde un nivel más comunitario que en realidad un nivel institucional.
Entonces, estos son los 3 niveles de intervención que yo veo y sobre estos podríamos armar 3 grupos. Entonces, quiero saber así, si alguien, voy a asumir que todos estamos de acuerdo. Ahorita leo tu problema, Michelle. Me gustaría que nos integráramos en estos 3 equipos y que estos 3 equipos construyéramos un documento como tarea para el día de mañana. Puede ser en equipo, de preferencia, o si lo hacen a nivel individual, pues ya lo asumimos. Pero la ventaja de que lo hagan en equipo es de que pues se van a colaborar los unos con los otros y lo podemos armar rapidísimo en un drive. Hago los 3 equipos y nos ponemos de acuerdo. Una pausa. Amishai dice, mi problema radica en la fragmentación de los vínculos sociales. El problema al que planeo enfocarme es tal cual el aislamiento que provoca el confinamiento. Creo que aún me falta más precisarlo y darle como un valor más al intervenir. Gracias. Así es, Amisha. Yo te invitaría a que pensáramos por qué el aislamiento es un problema y para quién es un problema y qué podemos demandar realmente. Porque no podemos demandar, quiero volver a abrazar a mi vecina cada que la veo, o no quiero volver a mis clases presenciales. Hay ciertas restricciones que parecen vamos a adoptar, ¿no? De manera en nuestra vida cotidiana. Entonces hay que construirlo como un problema y hay que considerar que la fragmentación de los vínculos sociales se viene dando pues desde la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cómo está este problema ubicándose en este aquí y en este ahora? Entonces, te invito a que lo problematices todavía más y regresamos a la misma reflexión con Daniel. ¿Quién lo demanda y por qué lo demanda? Y si se puede construir como una demanda de la sociedad o de qué grupo, ¿vale? Entonces, así como regresando a la organización que tenemos, tengo a 16 participantes. Entonces, básicamente, el grupo 1, familiar. Voy a anotar grupo 1, familiar. Grupo 2, comunitario. Y grupo 3, Ana, dame un segundito. 3, institucional. Ajá. ¿Alguien tiene alguna propuesta de un cuarto grupo? Ok, entonces les invito a que me digan cada uno, como los vaya nombrando, a qué grupo se integran para yo armar el grupo y ahorita doy las instrucciones. Les repito, esta idea es que logremos hacer situaciones robustas y que tengamos un panorama amplio de lo que estamos viendo cada uno desde nuestra subjetividad y desde nuestra construcción del problema, para que tengamos más elementos para que nos ayudemos, a hacer el trabajo. Gabriela Pérez, 1, 2 o 3. Creo que Gabriela no estuvo. Aquí estoy, es que estoy pensando. El 1. Maestra, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere con familiar, comunitario e institucional? ¿Nos va a dar un tema de acuerdo a esa división? No, me refiero a los temas que ustedes ya están pensando, a qué nivel de intervención corresponderían más, para que construyamos, por ejemplo, un contexto de lo familiar único o muy parecido, genérico, para todos los que estemos trabajando en el contexto familiar. O para, sí, básicamente eso. ¿En qué recaería más tu intervención? ¿Sí? Con esto vamos a hacer en colectivo una situación problema para que podamos trabajarlo y acotarlo para las sesiones que siguen. Marina, ahorita igual te queda más claro ahorita que ve las instrucciones en general, Fernando. Marina, 1, 2 o 3. El comunitario, maestra, por favor. Comunitario es el 2. Hugo, a la triste, ¿en dónde crees que recaería tu intervención? Igual en comunitario. Fanny, ¿en dónde recae?
Ay, tengo duda, pero yo creo que igual sería comunitario. Ok. Fernanda Barrón. Creo que también sería comunitario. Ok. Anishai. Anishai, ¿me puedes decir en dónde recae tu intervención? Creo que no me escucha. Daniela Juárez. Escribió mensaje en el chat, maestra. Sí, que si podría unirme al comunitario, es que no lo veo más como intervenir directamente a lo comunitario. Sé que va a beneficiar lo institucional, porque al final de cuentas pues va a aumentar esta confianza, ¿no? Dentro de la institución, pero yo creo que la intervención sería directa, como habíamos mencionado, ¿no? En la comunidad, con los vecinos, los sujetos que están alrededor de, bueno, viviendo alrededor de los enfermeros y enfermeras. Ujú. Ok, muy bien, Daniela, muchas gracias. Fernanda Ibarra. Familiar, por favor. Gracias. Guadalupe. Comunitario. Mónica. 1, familiar. Mixtlantecutli. Yo diría que 3 institucional. ¿Tenemos que desarrollar algún tema sobre eso? El tema que es tu situación problema. ¿En dónde Ya. recaería tu intervención? Ya. Pues yo creo que sería, sí, institucional. Ok. Katia Sanabria. Me parece que en el 2. Gracias. Sofía. En el 1, familiar. Okay. Ana Hernández. En lo familiar. Okay. Mónica, ¿verdad? Katia Sanabria. Jorge Fernando. En el 2, comunitario, maestra. Gracias. Jimena Jacire. Ok, bueno, en el 1 dice Jimena. Muy bien. Ok, voy a hacer equipos de 3. Y de 3. Entonces les voy a decir cómo van a quedar. Denme un segundito. Mixtlantecutli queda solito porque creo que eres el único que se animó a un nivel de intervención en la institución. Entonces, vamos a hacer, voy anotando, ¿sale? Familiar 1, van a quedar Gabriela Pérez, Fernanda, ay, no sé cuál Fernanda, y Mónica. ¿Quién es la Fernanda que eligió familiar? Barra. Gracias, Fernanda. Toma un segundo, ¿eh? Y Mónica M. Familiar 2 van a quedar Sofía, Ana Hernández y Jimena. Comunitario 1 quedan Marina, Hugo y Fanny. Comunitario 2, perdónenme la velocidad, quedan Fer, Condé,
Anishai y Daniela Juárez. Comunitario 3 eran Guadalupe, Katia Sanabria y Jorge Fernando. Ay, Jimena, te las estoy mandando a ti. Perdóname, Jimena, te contesté en privado. Ok, acabo de contestar, Jimena. Institucional queda plan. Listo, en el chat están los equipos. Lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que se tomen solamente 10 minutitos más para que se pongan de acuerdo. Van a trabajar en un Drive o en WhatsApp o como ustedes quieran. Yo sugiero un Drive, intercambien correos y ahí de lo que se trata es que ubiquen si tienen sujetos, contextos y problemas en común, entonces que se pongan de acuerdo para construir una sola unidad de análisis, una sola situación problema. Pero si tengo sujetos diferentes, pero en contextos en común, con problemas iguales, entonces a lo mejor podemos trabajar los contextos juntos y los problemas juntos. La idea es colaborar. Si hay, y entonces al final les voy a pedir que lo trabajen el día de hoy y pues es que esto les va a servir mucho para el día de mañana. Obvio no quiero documentos terminados, pero sí estaba yo pensando en 3 cuartillas por persona o por equipo para que ustedes lograran definir cuáles son sus situaciones y problemas. No me interesa trabajos terminados, pero sí me interesa que cada uno de ustedes tenga claras su sujeto, su contexto y su problema. Otra vez, si lo que hacemos en colectivo me sirve para definir el problema, pues entonces ya yo nada más construyo mi sujeto y mi contexto. Pero si no me sirve más que pero si me sirve todo, entonces a lo mejor Anishai y yo vamos a trabajar la misma unidad de análisis y podemos construir una sola situación problema para juntas trabajar en el resto de este taller. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, no entiendo bien. Las 3 cuartillas, o sea, tenemos que armar 3 situaciones problema de cada uno, ¿no? Y ya luego ver lo que tienen en común. Tal vez tengan una sola situación problema los 3, tal vez, y entonces ya nada más me van a entregar 3 cuartillas por los 3, pero a lo mejor como tú dices, tenemos cositas en común, vemos lo que ponemos en común, lo que trabajamos juntos y lo que yo trabajo por mi cuenta y entonces me vas a entregar un trabajo individual. Ay. ¿Sí? Ay, es que no, espérame. De todas maneras me voy a meter a sus grupos, a sus subgrupos, para que les dé el momento para que ustedes lo trabajen, para resolver dudas y demás. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Para ya irnos a los grupos. Ok. ¿Cuándo lo vamos a entregar? Pues yo creo que el límite puede ser para entregar 3 cuartillas mañana miércoles a las 10 de la mañana, ¿no? Para que esto garantice que lo tengan antes de que la maestra que viene, que no debemos de tener, tengan, ustedes, sobre todo que ustedes lo tengan, ¿vale? En equipo o en individual. Me lo van a mandar a mi correo y yo me voy a encargar de pasárselo a la maestra Eli. Les estoy anotando mi correo. Ese es mi correo. Y les voy a dar mi WhatsApp. Por favor, WhatsApp, mejor llamadas, ¿vale? Para contestar cualquier duda que tengan al respecto en el transcurso de este día. Y ahora sí, si no tienen otra duda, rapidísimo armo los equipos, se ponen de acuerdo, intercambian información personal y vamos a hacerlo.
tengo precisión. Entonces, solamente hago las sesiones y me meto a cada uno de los grupos mientras vayan intercambiando correos electrónicos o WhatsApp o lo que necesiten para irse poniendo de acuerdo y pueden tal vez ir precisando sus problemas. Solamente 5 minutitos y acabamos esta sesión. Y ya no volvemos a plenario, ¿de acuerdo? Y planteé eres con el único que me debería quedar, contigo y con la maestra Elia. ¿Me escuchas? Hola, Fernanda. Fernanda, estás en el familiar 1, ¿verdad? Fernanda Ibarra, ¿me escuchas? No, ya se metieron todos a sus equipos. Voy a entrar a cada una de sus salas a dejarles otra vez como a ver si hay alguna duda y ya regreso para cerrar, ¿vale? Ok, oye, ya no regresan a plenaria, ¿verdad? Si quieres que regresen, los regreso. No, solo para ver lo de la asistencia. ¿Quieres que les pida que me manden algo? Su nombre, se pueden desde los equipos que pongan en el chat, ¿no, verdad? Eso hasta que regresen. Ajá, creo que es hasta que regresen. Si no tengo la captura de pantalla, les tomé una captura. Con eso yo Ok, de esta manera yo también me tomé lista, digamos, ahorita para los equipos. Con eso entonces. Ajá. Okay. Sí. Ya me apuro porque ya me tardé. No, ¿de qué? Perdóname, creo que fue más larga de lo que pensé. No, pero súper padre. Voy a preparar